Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com que busca, como lo dice su nombre, analizar en profundidad temas del ámbito ya sea nacional o internacional. Y en esta convocatoria que tenemos a estas horas, la idea es conversar acerca de un tema internacional, precisamente, un tema que ha dado de qué hablar en los últimos días y que posiblemente va a dar también de qué hablar en las próximas semanas. La relación tensa entre China y Taiwán, y también en alguna medida que está tomando parte en este escenario un actor más como es Estados Unidos, para analizar qué es lo que está pasando, los orígenes de esta situación, no solo coyunturalmente hablando, sino nos vamos a ir bastante tiempo atrás para comprender qué es lo que pasa, qué es lo que podría pasar. En fin, vamos a hablar largo y tendido acerca de este tema con don Antonio Barrios, que es analista internacional y que en otras oportunidades nos ha ayudado a analizar este tipo de temas. Don Antonio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Bien, don Antonio, vamos a ver, empecemos tal vez por lo básico. Antes de explicar por qué Taiwán y China se enseñan los dientes ahora y un tercero como Estados Unidos es parte también de esta situación, empecemos preguntándonos por qué hay dos Chinas. Bueno, básicamente un poco de historia, eso viene desde 1949, cuando las tropas de Chiang Kai-shek estaban luchando dos guerras distintas a lo interno de China, una contra los japoneses y la ocupación que hacen los japoneses sobre la isla de Taiwán, y posteriormente también la Segunda Guerra Mundial. A lo interno también estaban las fuerzas del Partido Comunista lideradas por Mao Zedong, y en esta guerra civil en la que se enfrenta China durante muchos años, de 1935 hasta 1949, las tropas de Mao Zedong logran el triunfo, y las fuerzas de Chiang Kai-shek, que había venido gobernando a través del partido Kuomintang desde 1912, pues prácticamente tienen que huir de China y se refugian, aproximadamente 1,5 millones de soldados que habían en esa lucha de la guerra civil, se refugian en la isla de Taiwán, que es lo que hoy se conoce, por ejemplo, más como la República de China o Taiwán propiamente. Entonces, esto hace precisamente que en este momento hayan dos Chinas todavía. En el caso de Estados Unidos, que ha jugado un rol muy importante respecto a quién reconoce a quién, es hasta 1971 que Naciones Unidas emite una resolución en donde le permite al resto de la comunidad internacional, y en cuenta Estados Unidos, reconocer a la República Popular de China como el actor más importante en el Consejo de Seguridad, y desconoce a lo que es la República de Taiwán. Entonces, en ese sentido, esto lleva, digamos, a una situación de dos Chinas que hasta el momento es una situación, un conflicto que prevalece. Entonces, a partir de lo que usted dice, don Antonio, dos bandos que se enfrentan en una guerra interna, por decirlo de alguna manera. El bando perdedor, los nacionalistas, se van a la isla, ahí se arrojan, digamos, la representatividad de toda la China, de toda China, pues, ¿verdad? Y durante muchos años la comunidad internacional reconoce a Taiwán como China, digamos, sí, pero es hasta a inicios de los 70 que ya cambian las cosas. Sí, desde 1949 hasta 1970 prácticamente la comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, sigue reconociendo a las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek que huyen hacia Taiwán como el actor importante que tuvo que huir de China. No habían reconocido todavía ningún país de la comunidad internacional a la República Popular de China o a las fuerzas de Mao Zedong, que toman el poder cuando ganan la guerra civil contra Chiang Kai-shek. Es hasta 1971 que esta resolución de Naciones Unidas cambia radicalmente el papel que Taiwán había venido jugando, y la comunidad internacional reconoce al gobierno de la República Popular de China como el gobierno legítimo de China, y por tanto le brinda el asiento en el Consejo de Seguridad y se lo quita a Taiwán. A partir de 1971 hasta 1979 no es cuando ya oficialmente Estados Unidos abre relaciones diplomáticas formales con la República Popular de China, retira la embajada de Taipei y la pasa a Pekín. A partir de ahí hasta la fecha, pues esta relación se mantiene tal cual, en donde Estados Unidos, que es el actor clave en este tipo de conflicto que en este momento hay, el que prevalece, digamos, en esta relación
inalterable con China. Ok, entonces, desde que se da esa situación, obviamente, la relación entre Taiwán y China no es la más amistosa del mundo, por supuesto que no, siempre ha habido, digamos, algún tipo de tensión. Sin embargo, en las últimas semanas la tensión ha venido en crecimiento. ¿Por qué? Bueno, hay una serie de razones. Una, primero, porque hay que remontarse un poco a la época de Donald Trump, cuando declara, por ejemplo, una guerra comercial contra China y trata de concentrar su relación más con Taiwán. De hecho, hay una resolución que firma el presidente Trump en aquel entonces donde le permite a altos personeros de su gobierno viajar a Taiwán, y ahí es donde empieza en realidad un incremento de la tensión con China. ¿Por qué? Porque lo que hace la República Popular de China, o Pekín en este caso, es reclamarle a Estados Unidos que el envío de este tipo de personeros de alto nivel del gobierno lo que hacen es reconocer tácitamente la autonomía y, cuidado o no, la independencia de Taiwán frente a lo que China considera que es algo inaceptable. O sea, China continental dice que Taiwán le pertenece. Correcto, eso es lo que mantiene. Y Taiwán dice que es autónoma, es independiente y que incluso en cualquier momento podrían eventualmente declarar independencia. Hay una época interesante en el desarrollo político de la democracia en Taiwán, en donde lo que ocurre es que hay un presidente que se llama Lee Teng-hui, que se considera el padre de la democracia en Taiwán, que fue muy proclive a tratar de buscar la independencia de Taiwán. Eso trajo de alguna manera una situación complicada en las relaciones entre Pekín y Taipei, que hasta la fecha en realidad se han mantenido con altibajos a partir de distintas situaciones que son de orden comercial, de orden político y de orden militar. Mucho de ello relacionado con el tema de la democracia en Taiwán y en consecuencia toda la situación esta de la posibilidad de una declaratoria de la independencia por parte de Taiwán. Costa Rica antes tenía relación con Taiwán. De hecho, el puente La Amistad, que queda en Guanacaste, entiendo que es producto de esa relación. Todo cambia y de hecho el Estadio Nacional que tenemos aquí al frente es producto más bien de la nueva relación con la otra China, por decirlo de alguna manera. Costa Rica tuvo una relación con Taiwán durante 50 años, muchísimas naciones después de 1949, con la huida de Chiang Kai-shek para refugiarse en Taiwán, muchos países a nivel mundial siguieron reconociendo al gobierno de Taipei como el actor, digamos, legítimo en la comunidad internacional. Y Costa Rica, digamos, fue uno de los países que de alguna manera mantuvo durante 50 años una relación muy estrecha con Taiwán. De hecho, todavía hace aproximadamente 10 años habían 25 países que reconocían a Taiwán. En este momento hay 15, ya prácticamente todos los países de la región centroamericana han dejado de reconocer a Taiwán como actor clave y han abierto relaciones y han profundizado sus relaciones con China continental, lo que ha hecho pues básicamente que en ese sentido a Taiwán se le hayan reducido sustancialmente actores claves que podían mantener, digamos, ese reconocimiento. Una altísima funcionaria, Nancy Pelosi, casi que la tercera en orden del presidente, vicepresidenta de Estados Unidos, ella es la representante de la Cámara en Estados Unidos. Quiere decir que es una persona, una política de muy alto rango en los Estados Unidos, visita Taiwán o visitó Taiwán días atrás. Eso también agravó un poco la situación. Sí, de hecho, pero hay que tomar en cuenta un detalle. No es la primera vez que una persona, digamos, del estatus de Nancy Pelosi visita en esa condición a Taiwán. Ya también en la segunda administración de Bill Clinton, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se llamaba Newt Gingrich, también había visitado Taiwán, y eso trajo una situación complicada también en las relaciones entre Pekín y Taipei, y en consecuencia en esta triangulación con Washington. Entonces, en aquel momento Clinton pues había dicho de que como Newt Gingrich es republicano, pues no iba en representación del gobierno de Clinton. Entonces, digamos, Clinton en aquel entonces logró sacudirse adecuadamente de esa situación. Ahora, una vez más, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, pues viaja a Taiwán, dando un mensaje de apoyo ante la situación que está ocurriendo con China, y eso, digamos, dispara aún más la tensión que en este momento se ha estado viviendo, y viene pues ya toda una serie de amagos y de movimientos militares marítimos por parte de China en el estrecho de Formosa. Vamos a ver unos mapas, don Antonio, que usted trajo.
Voy a pedirle a nuestros compañeros que nos muestren el primero. Ahí está. Esos mapas usted nos puede ayudar a comprenderlos. ¿Qué estamos viendo ahí? Sí, ahí, bueno, ustedes pueden ver a la derecha la isla de Taiwán. La isla de Taiwán tiene aproximadamente 36.000 kilómetros cuadrados en comparación a los 9 millones de kilómetros cuadrados que tiene China continental. Taiwán tiene aproximadamente 25 millones de personas frente a una China que tiene 1.400 millones de habitantes. El estrecho de Formosa está entre la costa de China y lo que es la isla de Taiwán, y ese encuadre en rojo que ustedes ven ahí es lo que llaman la zona de identificación de defensa aérea que tiene Taiwán, en el cual pues trata de asegurar desde el espacio, desde la parte aérea hasta la parte marítima, pues un cerco de seguridad que le permite a Taiwán pues tratar de alguna manera de mantener. O sea, en principio es la zona donde nadie podría entrar. Nadie podría entrar, pero sin embargo no es la primera vez que China viola, digamos, el espacio aéreo de Taiwán, digamos, con una velada amenaza o eventualmente pues tratando de aplicar cierta estrategia de disuasión y dar mensajes, digamos, a Taiwán de lo que puede ocurrir si lleva tales y tales pasos. Bien, vamos a ver otro mapa, que creo que también ahí tenemos por ahí. ¿Ahí qué vemos? Bueno, ahí vemos en las líneas rojas que se ven muchas de ellas, un trazado de líneas, las distintas maneras en cómo desde la parte aérea los aviones de combate chinos entran dentro de este espacio de identificación de defensa de Taiwán. Eso ha ocurrido durante muchísimos años, pero se ha incrementado en los últimos años desde que Xi Jinping es el presidente y llega también a Taiwán la presidenta Tsai Ing-wen, que ha tenido, digamos, una política hacia la independencia de Taiwán, y eso ha hecho pues que la relación entre Taipei y Pekín se haya deteriorado en los últimos 2 años. Bien, tenemos otra imagen. Ahí, bueno, aquí lo vemos un poco más la diferencia, obviamente, entre ambos. Básicamente ese mapa le da una idea de la distancia que hay en el estrecho de Formosa. Son apenas 135 kilómetros de costa a costa. En realidad es una distancia muy corta para, digamos, una nación tan grande como lo es China desde el punto de vista militar, y los esfuerzos que tendría que hacer eventualmente Taiwán para tratar de mantener bajo resguardo la isla en esta zona de identificación y de defensa aérea que Taiwán debe tratar de mantener para el resguardo de la isla. Entonces son 135 kilómetros, es un estrecho en realidad bastante corto, 100 millas aproximadamente, pero les da una idea de cuán cerca está Taiwán en esta política. Taiwán es más pequeñito que Costa Rica. Sí, son 36.000 kilómetros y Costa Rica tiene más. De hecho, es más pequeño todavía El Salvador, para buscar, digamos, más o menos una analogía y que la gente tenga una idea de qué tamaño estamos hablando, pero es una isla muy pequeña y bueno, pero sí es más grande que Hong Kong e incluso que Macao. Vamos a ver otra imagen que tenemos por ahí. Y ahí ustedes pueden ver también la línea media que le permite pues a Taiwán tener este encuadre o este cerco de defensa aérea y marítima, en la cual pues China no debería pasar esa línea media, esa línea punteada que ahí se ve en esa distancia de apenas 135 kilómetros que separan Taiwán de la costa de China, pero sí hay un encuadre que tiene que ver con la defensa marítima de Taiwán y la defensa aérea. Esa línea media no la puede ir respetar ni Taiwán ni la puede ir respetar China. Sin embargo, China, bueno, como lo dije anteriormente, pues no es la primera vez que viola el espacio aéreo en la situación que está ocurriendo ahora, dando el mensaje, digamos, a Taiwán sobre toda la situación de tensión que hay en esa región. Tenemos otra imagen. Es ahí que muestra las incursiones que se han dado. Las incursiones y digamos los adelantamientos que la inteligencia taiwanesa pues ha logrado detectar, porque los aviones también de defensa del ejército taiwanés tienen que patrullar igualmente esa zona y se topan, digamos, con la violación del espacio aéreo por parte de China dentro de este encuadre que llamo la zona de defensa aérea de Taiwán. Vamos a ver una más, me parece. Y ahí ustedes pueden ver también ya a nivel más regional, prácticamente Taiwán es demasiado pequeño desde todo punto de vista en relación a otras naciones que están incluso muy al sur, como Borneo, Sumatra, Filipinas y muchas otras naciones que son enclaves militares muy importantes, en la cual son aliados claves militares, aliados de Estados Unidos, y que incluso forman eventualmente un cerco geográfico que le impedirían a China
poder acceder a esa parte del mar, más allá de este cerco geográfico en el cual Estados Unidos tiene una alianza muy importante con estas naciones. Bien, alguien señalaba, lo leía me parece en BBC estos días, que mientras vamos a ver la última imagen, alguien decía que también Taiwán representa uno de esos componentes de un cerco con los que, según el analista, ha rodeado Estados Unidos, China, aliados de Estados Unidos como Japón, como Corea del Sur, como Taiwán, digamos, están casi que frente a frente con China. Sí, sin duda están, bueno, hay una serie de islas que pertenecen a Japón, muy al sur de Japón, cerca precisamente de la isla de Taiwán, que se llaman las Islas Ryukyu, que no aparecen en estos mapas que acabamos de presentar, y también están todos los países que ya mencioné en el mapa anterior, de cómo este cerco geográfico marítimo a la vez le impedirían eventualmente, con guerra o sin guerra, en caso de que prevalezca esta política de China por la recuperación de Taiwán, por la fuerza, le impedirían eventualmente a China continental poder acceder más allá de esta zona marítima, porque se toparía con naciones que evidentemente son aliados estratégicos militares de Estados Unidos. Ahora, aquí hay una paradoja que es importante decirla. Estas mismas naciones que ya mencioné, que son aliados militares de Estados Unidos, paradójicamente son a la vez aliados comerciales de China. Entonces, estas naciones se verían en una disyuntiva muy complicada. ¿Cómo no? si la situación de tensión marítima aumenta, porque tienen que decidir si se unen militarmente a Estados Unidos en una guerra contra China o mantienen esta relación comercial con China tal y como la han mantenido hasta el momento. Eso que usted menciona me da pie a hablar de otro tema, siempre obviamente relacionado con este. Dice don Gustavo Villegas, que nos reporta sintonía y dice que existe alguna posibilidad o no de un conflicto ya importante. ¿Usted qué piensa? Bueno, si la situación sigue tal cual, evidentemente, es decir, no es que no hayan condiciones para el conflicto, tanto el ejército chino, que es gigantesco, como la presencia militar de Estados Unidos e incluso el mismo ejército taiwanés, eso no es un indicativo como para que no haya un conflicto, pero sin embargo tiene que haber la maduración de una serie de factores más en el tanto en que la tensión crezca y no hayan condiciones para un diálogo diplomático, o que la comunidad internacional se involucre más en esta situación para tratar de bajar la tensión. Yo creo que la situación podría escalar aún más, no para una invasión de China sobre Taiwán, pero sí una presencia mayor de China rodeando la isla de Taiwán como un elemento de disuasión más, y en este mensaje pues de fuerza que lo que hace China es presentar en este momento contra Taiwán, no solamente por la visita de Nancy Pelosi, sino también por otros factores que han venido por efecto de acumulación, tratando de incrementar la tensión que ha tenido con Taiwán. Usted señala algo interesante y voy a ver a continuación una imagen que hace una comparación. Esta imagen es de la BBC, ahí la tenemos, Fuerzas Armadas chinas y taiwanesas. Entonces vemos, digamos, en tropas terrestres, 965,000 tropas terrestres en China y apenas 94,000 en Taiwán. La diferencia es de 10-1 prácticamente, ¿verdad? Sí, correcto. La Armada también es importante, la Fuerza Aérea ni para qué. Casi 400,000 aviones tiene China. Imagínese usted qué clase de fuerza aérea tiene, y 35,000 tiene Taiwán, menos de un 10%, ¿verdad? La reserva sí es mayor en el tema de Taiwán, pero es poca si se compara con el recuento total que hace de fuerzas activas en la parte superior del cuadro. Y vea los tanques, más de 5,000 tanques tiene China, 650 tiene Taiwán. En fin, estamos hablando de... El dato que di de la Fuerza Aérea era de tropas, de gente que pertenece a la Fuerza Aérea, no de aviones. Más bien, me corrijo, y son 3,227 aviones lo que señala. Lo que dije primero de la Fuerza Aérea eran las tropas, la gente que está en la Fuerza Aérea, no las aeronaves. En aeronaves, corrijo, y dice que China tiene 3,227. Bueno, y tiene submarinos, 59 submarinos, China 4, Taiwán, en fin, la diferencia es abismal. La diferencia es abismal. Sin embargo, yo me imagino que un conflicto tiene algunas consideraciones importantes.
invadir una isla nunca es sencillo, por más, digamos, fuerza que tenga el invasor, por ejemplo. Y dos, usted lo dijo, hay un montón de relaciones comerciales en la zona, de países con China, de China con el mundo, de Taiwán con el mundo, porque Taiwán es uno de los principales productores de chips, de microchips en el mundo. Quiero decir, aunque suena que el asunto se podría limitar a solo el tema bélico, lo cierto es que hay muchos otros elementos, y si Ucrania y la invasión a Ucrania significó un golpe tan duro para las economías del planeta, imagínense lo que sería una invasión o un conflicto en esa parte del mundo donde hay un enorme comercio. Hay unos números que quiero dar. El primero es que hay aproximadamente 600 empresas taiwanesas que han hecho aproximadamente casi una inversión en la economía china de 70 mil millones de dólares. Eso es para que tengamos la dimensión de cómo la economía china ha ofrecido una serie de ventajas que la misma economía taiwanesa no tiene, y los inversores taiwaneses han preferido irse a la economía china para hacer inversión. Eso por un lado. Otro número muy importante es que Taiwán produce el 65% de los microchips que se consumen a nivel mundial. Es decir, una guerra en Taiwán, más allá de cualquier razonamiento que Pekín pueda llegar a hacer de carácter histórico, que Taiwán pertenece o es un territorio inalienable al territorio principal de China, pues prácticamente sí habría un colapso de la economía, por lo menos en esta parte de la tecnología, en ese sentido. El 65% de los microchips se producen en Taiwán, y es lo que el resto del mundo le encarga a Taiwán. Incluso la misma China le compra a Taiwán hay una relación comercial entre ellos muy grande, importante. De hace 25 años esa relación se ha venido profundizando, porque una de las estrategias de China, de la República Popular de China, ha sido precisamente absorber por la vía suave a Taiwán a partir de este tipo de beneficios que le ofrecen a la economía china. Entonces, es un poco, digamos, lo que llaman el soft power o el smart power, lo que es el poder inteligente o el poder suave de absorber gradualmente a Taiwán a partir de este tipo de beneficios económicos. Ya la parte del hard power, de lo que se conoce como el poder duro, eventualmente sería quizás una respuesta militar, si eso en algún momento llegara a ocurrir. Así que hay que tener en cuenta, digamos, este tipo de valoraciones o de posibles escenarios en caso de que más adelante una situación de este tipo madure y lleve a un conflicto bélico. Bien, bueno, aquí es importante también señalar algunos aspectos que no son menores, y es la repercusión que el solo hecho de que haya tensión implica, digamos, que algunos mercados financieros puedan asustarse, ¿verdad? Por el simple hecho de que haya un enorme despliegue como el que se está dando, ¿verdad? Sin que se dé, digamos, un conflicto directo ya, una situación de tensión. Entonces los mercados están muy expectantes, es obvio, y también está muy expectante el mundo de lo que haga Estados Unidos, porque entiendo, y usted me corrige, que en alguna medida la diplomacia de Estados Unidos tiene que tratar de quedar bien con Taiwán como su aliado, pero también ha reconocido públicamente a China como principal, digamos, potencia en esa zona. Lo que pasa es que esto cambió con la última declaración y la última doctrina que se dio en la última cumbre de la OTAN en Madrid. Metieron dentro de la nueva doctrina a Rusia y a China como las nuevas amenazas, o las amenazas potenciales a las democracias. Entonces, esta última declaración de la OTAN lo que llegó fue a ahondar esta situación de tensión con Rusia y China, poniéndolas en primer plano como naciones que son una amenaza a nivel global. A raíz de la invasión que hizo Rusia en Ucrania y toda esta tensión creciente que ha venido de China con Taiwán, porque y eso me parece que fue un grave error, hicieron la analogía conveniente en materia de política internacional de decir de que si Rusia hizo eso en Ucrania, China puede hacer lo mismo con Taiwán, y en realidad no es así. Son dos escenarios totalmente distintos que simplemente por una cuestión de analogía conveniente dijeron, bueno, esto conviene y vamos a poner entonces a China y a Rusia como dos naciones que son en realidad un peligro para la seguridad. Y esto fue incorporado en la última
en la última declaración de la cumbre de la OTAN en Madrid. Entonces, China respondió airadamente ante esa incorporación de China dentro de este contexto como nación que amenaza, y eso ha hecho precisamente que Estados Unidos esté de alguna manera justificando una mayor intervención o una mayor presencia en esa parte del mar con sus aliados estratégicos como es Japón, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, que también tienen algunas controversias con China en materia marítima, y hace entonces que pues Washington justifica esa presencia militar, igualmente utilizando el mismo elemento de disuasión que hace China con Taiwán. Don Antonio, entiendo que dentro de China también hay, digamos, algún movimiento o hay gente que cree que debería mantenerse, o sea, sería autónomo, independiente completamente, y hay otro movimiento que ve con simpatía ser parte de China también. Sí, por ejemplo, hubo una época en el que el partido Kuomintang, que es el que precisamente con el que Chiang Kai-shek huye en 1949, mantuvo una postura muy férrea anti-China, estando ya consolidados como gobierno dentro de Taiwán. Pero el partido Kuomintang también tuvo un cambio radical en la década de los 90, si bien entrado todavía el año 2000, cuando cambió de postura y empezó a tener un acercamiento hacia China. Ahí hay una paradoja de la historia del mismo partido Kuomintang que es muy interesante, porque el partido Kuomintang existe desde 1912, inicialmente en China, antes de la revolución de Mao Zedong, y bueno, este cambio radical del partido Kuomintang ha hecho de que hayan ciertos grupos tendientes a que entienden que Taiwán tiene que pertenecer ya de manera inherente a China. Y estos otros partidos que encabezan, que son partidos más nacionalistas, antichinos, como en el que se encuentra, por ejemplo, el Partido Democrático del Progreso, que es el de la actual presidenta Tsai Ing-wen, ella es totalmente anti-China, anti cualquier cosa que tenga que ver sobre la posible anexión de China hacia Taiwán, y es la que está promoviendo en este momento todo un sentimiento interno nacionalista que le apoye políticamente para rechazar cualquier cosa que China esté haciendo en contra de Taiwán. Para ir resumiendo, don Antonio, porque alguien lo volvió a preguntar, en este momento, si uno consulta si esto vendrá en una escalada mayor, pero primero no es tan fácil decirlo, obviamente, uno no tiene, o usted no tiene una bola, ningún experto tiene una bola de cristal para asegurarlo, pero en términos generales, si le preguntan nuevamente si usted cree que esto se va a agravar o más bien se va a moderar, ¿cuál sería su pensamiento principal? Si no hay conversaciones prontas como la Unión Europea las está demandando, y en la última reunión de los países de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, que ya están demandando un diálogo, esto puede escalar más. Yo creo que el diálogo es lo certero siempre, porque entonces China puede tener mejores concesiones dialogando directamente con Estados Unidos y no con Taiwán sobre lo que se considera de lo que debe ser una sola China. De hecho, toda esta ambigüedad estratégica por parte de Estados Unidos obliga a Biden de alguna manera a tener que decirle al presidente chino Xi Jinping de que la posición de Estados Unidos respecto a Taiwán sigue siendo de una sola China. No se está reconociendo ningún tipo de independencia ni nada. Pero desde el punto de vista militar también a China le conviene de alguna manera dar un mensaje, sacar ese músculo militar que se requiere, porque también a lo interno de la política en China vienen pronto unas elecciones internas que podrían hacer posible la reelección de Xi Jinping o un sustituto. Don Antonio, le agradezco mucho que regalara unos minutos de su tiempo para conversar aquí con nosotros y explicar un poco qué es lo que está ocurriendo en esta parte del mundo, cuál es el origen. Sobre todo mucha gente inclusive se preguntaba, bueno, ¿por qué se habla de que hay dos Chinas? ¿Qué es lo que está generando estos últimos acontecimientos y qué podría pasar? Y aclaramos que qué podría pasar es apenas una proyección a partir del escenario actual, porque después cambia, se da una situación distinta la otra semana, entonces el análisis podría ser distinto, pero por lo menos lo que estamos hablando es a partir de lo que ha ocurrido en las últimas horas en esa parte del mundo. De verdad, don Antonio, le agradezco muchísimo que nos acompañara aquí en Profundidad. Con mucho gusto, don Rodolfo. Bien, a ustedes también, muchísimas gracias y los esperamos en una próxima entrega de En Profundidad. Hasta entonces.